Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestra invitada de esta tarde es la señora Nela Gali. Nela, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Manuel, por la invitación y gracias a toda tu audiencia. Y espero tener un tiempo especialísimo en esta tarde contigo. De seguro que sí. Creo que lo más afortunado vamos a hacer nosotros y las personas que nos escuchan, porque vamos a hablar de cosas, creo que hasta este momento, un poco pasadas por debajo de la mesa, pero que son realmente importantes. Son realmente importantes, creo, por la cantidad de recursos que se utilizan. Y veremos, bajo tu punto de vista, si son bien o mal utilizados. Gracias. Leo en la prensa concretamente una noticia del 2017 que dice que la inversión de empresas en proyectos sociales en España aumenta un 22% en el año, hasta llegar a los 439 millones de euros. La inversión de impacto cada día está más presente y va cogiendo mayor peso en el mundo financiero. En abril de 2018, hace escasamente 4 meses, salía en la prensa internacional, las empresas en España, conjuntamente con Países Bajos, Bélgica y Francia, podrán optar a 65 millones de euros de la Unión Europea para proyectos sociales, muchos de los cuales afrontan dificultades a la hora de ceder al crédito a través de fuentes bancarias tradicionales. La mayoría de estos proyectos son proyectos que en sus papeles contemplan una finalidad prácticamente necesaria y de fácil realización. Pero, ¿qué sucede? Que cuando la obra se lleva adelante, después de gastar en ella infinidad de recursos, sobre todo económicos, no se logra el objetivo planteado en un principio. Nuestra invitada acudió a una conferencia dictada por ella el 21 de septiembre en Madrid, donde tocaba de alguna manera el tema que vamos a tratar hoy, y por eso de ahí me interesa en traerla en mi programa. Así es. Creo que, Nela, sería interesante escuchar tu punto de vista, tu reflexión sobre qué podíamos hacer o dónde está la falla para evitar que esos recursos que se están gastando sean mal utilizados. De otra manera, se pueda cerrar perfectamente el ciclo. ¿Qué sucede con eso, María Nela? Muchísimas gracias por tu pregunta, es una pregunta muy interesante y yo creo que ha sido desde que me gradué como socióloga y después hice el posgrado en economía y me especialicé en la parte de evaluación de proyectos, ha sido mi pasión entender por qué volúmenes inmensos de recursos no transforman la realidad social. Porque si hoy tenemos más conciencia del tema de la desigualdad, resulta que estamos creando más desigualdad que antes. ¿Qué nos impide poder transformar y hacer cambios que sean sustentables y que podamos nosotros ver que ese volumen de recursos realmente está transformando la vida de las personas, que es lo importante al final? Entonces, eso me ha llevado a ir trabajando con las organizaciones y me he dado cuenta que el problema no es de recursos, porque hay recursos y hay vastísima cantidad de recursos. Sin embargo, cuando tú le preguntas a las organizaciones qué necesitan, ellas lo único que responden es que ellas necesitan recursos. Entonces, ¿cómo entendemos esta realidad? Donde existen volúmenes de recursos inmensos y las organizaciones dicen que no tienen suficientes recursos. Y cuando tú les preguntas, pero ¿cómo los utilizas? ¿Dónde está el impacto que tú estás produciendo en la realidad? ¿Cómo tú estás transformando la realidad? Ellas no te lo saben responder. Ellas sencillamente te dicen la cantidad de personas que atienden, pero no cómo transformaron la realidad social. Entonces, y por otro lado, los donantes quieren dar recursos, pero no saben exactamente qué esperar de estos operadores. Entonces, me di cuenta que ahí necesitábamos trabajar, llenar ese espacio, y ese espacio se llena es precisamente con conocimiento. Y ese conocimiento viene de entender que cuando nosotros intervenimos la realidad social, no importa tu nivel de compromiso, tu nivel de pasión, tu nivel de entrega, tu nivel de operación, tú vas a generar un impacto y ese impacto puede ser negativo o positivo.
Y eso es independiente de la buena voluntad de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la realidad social es compleja, muy compleja. Y cuando uno analiza la realidad social, uno analiza grandes contingentes de variables que influyen sobre un problema. Pero cuando uno organiza una solución, la hace tan simple y tan diáfana que la gente cree que con esa mera intervención va a dar cambios significativos en la vida de las personas, y eso no es así. ¿Cómo podemos lograr los cambios para que eso sea efectivo, Marianela? Bueno, Marianela es tu nombre. Sí, me llaman Nela. Nela, exactamente, pero... Ajá. Lo que yo he aprendido en este caminar es que la realidad social es tan compleja que las metodologías que disponemos no responden a dar una respuesta realmente contundente al tema de cómo nosotros intervenimos en la realidad social. Entonces, yo utilizo la evaluación de impacto como estrategia para saber si lo que estamos haciendo realmente está generando y está yendo por el camino que nosotros queremos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las organizaciones, el gran inconveniente de las organizaciones es que las organizaciones se montan primero y después van a buscar la problemática. Y ahí estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Estamos invirtiendo las prioridades. Claro, porque lo que uno monta organizaciones, las organizaciones son medios para lograr fines. Y el fin es precisamente la satisfacción de las necesidades de la gente. Pero si yo no tengo claro cuál es la necesidad, ni cómo la gente quiere que se la resuelven, entonces mis intervenciones van a tener poco impacto. ¿Cuántas veces la gente no le dicen, no, que se abrió un concurso para hacer proyectos sociales, y lo primero que te pide el concurso es que hagas un proyecto, y la gente no sabe cómo hacerlo? Y agarran los diagnósticos y lo copian de otro proyecto que hicieron que les fue bien, cuando eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque son realidades diferentes. Claro, pero como todos los pobres son pobres y todos los pobres se parecen, entonces yo utilizo el mismo diagnóstico para todo. Ahí no vas a poder evaluar impacto nunca. Ni vas a ver cuáles fueron las transformaciones que has tenido en la realidad, porque nunca la conociste realmente. Eso es como cuando tú vas al médico, el médico te tiene que hacer un diagnóstico personal. Pero entonces te pregunto una cosa, Nela. Durante N años estuvimos malgastando los recursos inmensos que teníamos porque nadie se dio cuenta de eso. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, porque, mira, yo como sociólogo, cuando yo estudié sociología, nos decíamos que teníamos que esperar generaciones para ver la transformación. Y yo creo que esa fue la gran trampa en que caímos. Y si nosotros decimos que las cosas varían, entonces son medibles inmediatamente. Y tenemos que ver esas variaciones. ¿Y en qué medida varían? Cada vez que se interviene en la realidad social, estás haciendo ciencia, Manuel. Porque la realidad está dando información. Y esa información no se recoge. Y esa es la información valiosa. Porque esa es la información que nos permite saber si lo que estoy haciendo realmente transforma la realidad. Y si no la transforma, yo tengo que reprogramar mi proyecto y buscar las maneras que buscar una alternativa de intervención distinta que me permita el logro del objetivo de impacto. Pero como las metodologías que tenemos son tan estrictas y los donantes también quieren seguir el hilo de un proyecto, y cuando tú le dices al donante, mira, tengo que reprogramar porque no estoy logrando el impacto, el donante lo ve como un fracaso y resulta que eso es un éxito. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Aquí no hay nada lineal. Estamos trabajando con una realidad compleja, con una realidad de gente. Son seres humanos que sienten, que viven, que toman sus decisiones. Son colectivos que los conocemos en la medida que los vamos entendiendo. Entonces, una de las cosas más importantes de las organizaciones y que yo les pido es que se quiten el ropaje organizacional. Uno no puede ir a intervenir la realidad social a través de la misión y la visión de la organización, porque eso no te va a dar los suficientes indicadores sociales para entender la realidad social y poderle intervenir de acuerdo a las necesidades de la gente. Otra cosa que yo le digo, que definamos lo que es una necesidad. La gente entiende necesidades sociales. Entonces te dicen que el proyecto es la construcción de una escuela. La gente no necesita escuela. Cuando yo digo eso, la gente abre los ojos diciendo, bueno, te volviste loca. La gente no necesita hospitales. ¿Qué necesita la gente? La gente necesita que los niños vayan a la escuela y que desarrollen sus potenciales, su potencialidad intelectual.
Y eso no se mide haciendo una escuela, eso se mide en el rendimiento académico del niño. Eso se mide en el desarrollo psicomotor de un niñito, cuando tú lo metes en una escuela. Entonces, esos son los indicadores que a nosotros nos interesan. Porque, ¿qué pasa? Cuando decimos, no, vamos a construir una escuela, la escuela se construye, viene toda la institucionalidad vida y por haber, corta la cinta, celebran toda la comunidad alrededor, perfecto, y resulta que la escuela no abre. O abre con una calidad pésima, que los niños no van. Estoy comprobando por lo que estás comentando, Nela, que me estás hablando de realidades que son perfectamente ubicadas en Europa. En todas partes En del todas mundo. partes. O sea, que la realidad es igual en cualquier parte del mundo. Sí, es cierto. En cualquier parte del mundo. Es así. ¿Qué se puede hacer, Nela, para evitar este problema? Tú acabas de editar una conferencia ahora, el 21 de septiembre. ¿Tocaste esta problemática? Totalmente. ¿Cómo llegó eso a Europa? Porque tú vienes tú vives en Miami, viniste de Europa a dar esa conferencia. ¿Qué finalidad tenía? Ok, esa fue una invitación y la quiero agradecer públicamente a una organización que se llama Unidos en Red y la organización La Fuerza del Corazón, que es del artista Alejandro Sanz. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos todo el tema del impacto y ellos pensaron que era muy adecuado traer ese tema a las organizaciones que están aliadas tanto a la Unidos en Red como a la Fuerza del Corazón. Y eso realmente para mí es una experiencia novedosa porque Europa no era mi terreno de actuación. Sin embargo, ha sido tan exitoso el trabajo que tuve con Alejandro Sanz, con la Fuerza del Corazón y con esta organización Unidos en Red, que me di cuenta y constaté que los problemas siguen siendo los mismos problemas que tiene América Latina y que los tiene de alguna manera Estados Unidos, que es donde yo vivo, también están presentes en Miami y aquí en Madrid y están presentes aquí en España. Entonces dije, bueno, mira, cuando traigo la conferencia, la gente empezó a oír la conferencia así como diciendo, bueno, me van a volver a hablar de lo mismo que yo sé, porque no hay nada más aburrido que hablar de metodología, porque las metodologías siempre son iguales. Pero cuando empezamos a hablar de los casos y a entender qué defines tú por una necesidad, ahí entramos a entender que estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Porque todos los proyectos se llaman la construcción de una cancha, la construcción de una escuela, poner un acueducto. Yo le digo, ¿pero para qué la gente necesita un acueducto? Y la gente me mira así como diciendo, pero te volviste loca, Marianela. La gente necesita un acueducto, ¿pero para qué lo necesita? Bueno, porque si no están enfermos, ahí estamos en la necesidad. Eso es lo importante, disminuir las enfermedades productos del agua contaminada. Entonces el proyecto es la disminución de las enfermedades por el consumo de agua contaminada. Y para eso yo tengo que haber evaluado a las personas o a los niños que están enfermos con parásitos por el consumo de agua contaminada. Y una vez que yo hago el acueducto y que los niños empiezan a beber el agua, yo tengo que ver que hay una disminución de las enfermedades. Pero eso no pasa si tú no haces un proyecto que empiece por descubrir esa necesidad, porque esa necesidad es lo que se te convierte en el objetivo de impacto, y a eso tú le puedes poner indicadores. Y lo más importante, que yo lo insisto mucho, es que toda la información que tú colectas de ese proyecto responde a evaluar el objetivo de impacto. Pero cuando tú no tienes el objetivo de impacto claro, ¿qué información vas a recoger? Te pregunto una cosa, al hilo de lo que estás comentando, Nela. Esa falta de información se debe a desconocimiento de las herramientas o a desidia de las personas. Yo no hago una cosa simplemente porque no tengo herramientas para hacerlo o porque simplemente el objetivo realmente final no me importa. Mira, ahí tenemos varios aristas de este problema. Yo pienso, y es una de las cosas, estoy escribiendo un libro que se llama La pobreza de soluciones, y uno de los análisis que hago es en las características de las personas que trabajan en el área social. Y la mayoría de la gente que trabaja en el área social no está preparado para trabajar en el área social, pero tiene un corazón dispuesto a trabajar. Entonces, esa gente necesita formación. Me estás comentando que las personas encargadas de estas áreas no están preparadas para trabajar en estas. No, se formaron, pero no se formaron completamente para trabajar. Esa es una parte del problema. Entonces, necesitamos formación. Cuando vamos al área de formación, encontramos otro problema, que tenemos metodologías rígidas, lineales, que no permiten realmente acercarse a la realidad.
Y después son tan rígidas y la realidad social es tan compleja y tan cambiante que llega un momento en que se aleja la práctica del proyecto de la realidad que tú estás trabajando. Y como no te dejan voltearla, porque el inversionista tienes que... ¿Cómo te evalúan a ti si tú hiciste bien un proyecto? Que tú lo planificaste, lo ejecutaste. Claro, exactamente. ¿De acuerdo? Y eso está Que es lo que se venía haciendo hasta ahora, lo que se viene haciendo hasta ahora. Claro, pero resulta que la planificación social puede variar rápidamente. O tú darte cuenta cuando tú estás evaluando la realidad de que las cosas no están saliendo como tú te lo imaginabas. Entonces, ¿qué está pasando? No, resulta que esta no es la variable importante a intervenir, sino que tiene que ser esta. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que reprogramar. Esas reprogramaciones son valiosísimas, porque eso es lo que da garantía que estoy buscando el impacto social. Pero cuando tú haces un proyecto y te pones tu gringola y vas allá y pase lo que pase, tú lo sigues ejecutando, gastas todo el dinero y no te preocupaste si eso realmente está cambiando o no la realidad. Tú lo das por un hecho. Lo haces como un supuesto. Y ese supuesto tiene un costo altísimo, porque gastaste ya todo el dinero. Entonces, la realidad social tiene que verse como procesos dinámicos y la metodología tiene que ser tan dinámica como esos procesos. Pero la metodología, para que sea dinámica, tiene que tener cambios. El nombre lo dice, ¿no? ¿Eso qué papel juegan las universidades en eso? Porque si vamos a ver, yo sigo trabajando con profesionales con un peso de hace 10 años, cuando la dinámica, cuando la realidad social es totalmente diferente, porque ha entrado en juego las nuevas tecnologías, yo no puedo, no puedo practicar esa profesión, porque no tengo las herramientas necesarias. Mira, más que... Aquí hay dos temas, que es el tema de la tecnología y el tema del conocimiento. Creo que el tema del conocimiento, la gente que más sabe de sociología y del tema social, están metidos en institutos de investigaciones o organismos internacionales que no tienen contacto mucho con la realidad social. Y los operadores sociales son los que menos información y conocimiento tienen del tema social. Esa es una realidad. O sea, las organizaciones, ¿por qué? Porque también viene un problema de la gente que trabaja en lo social es muy mal pagada. Entonces, aquellos que realmente quieren un poco más de ingresos, ¿a qué se dedican? A investigaciones en universidades o en organismos internacionales que hacen unas investigaciones así, que los operadores sociales nunca leen, sino que las guardan en alguna gaveta y nunca les llega como parte de que pueden ellos llegar a tener información importante para operar. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre el que conoce, el que tiene las herramientas y quien las opera. Entonces, esa brecha hay que cerrarla y hay que cerrarla con conocimiento. Eso es de lo que yo me dedico, a cerrar esas brechas, a darle a las organizaciones los instrumentos, las herramientas para que ellos puedan intervenir la realidad social en la búsqueda del impacto, en la búsqueda de la transformación de la realidad social. Y esa ha sido mi batalla en los últimos 30 años. ¿Y cómo instrumentas tú eso, Marianela? ¿Cómo tú logras transmitir esa información o esas inquietudes? Yo las transmito yo les doy a las organizaciones, he desarrollado una metodología y yo les hago una asesoría a las organizaciones donde volvemos a trabajar toda la organización completamente y es una experiencia fascinante porque es prácticamente redimensionar toda la organización, sacar a la gente de sus procesos y meternos en otros procesos que van todos orientados hacia el logro del impacto. ¿Qué hago yo? Yo me meto en la organización y pongo toda la organización a mirar el impacto social, el impacto que ellos generan. Y como todas los componentes organizacionales contribuyen al logro de ese impacto. Entonces, por supuesto, yo no estoy viendo la misión y la visión de la empresa, de la organización, que me imagino que tiene que haber una correlación entre la visión y la misión y el impacto que ellos quieren, porque si la organización tiene una misión y visión que es de educación, el trabajo social es sobre educación. Pero no hablamos de misión y visión, hablamos del impacto que tiene en esta población en la cual ellos van a trabajar. Y ahí generamos todos los indicadores y todo lo que hay que hacer para que toda la organización vaya en busca del impacto. Y eso es muy importante porque cuando una muchacha está rellenando una forma,
esa forma no es nombre y apellido, sino que ella sabe exactamente que la información que está recogiendo es la que va a dar luces sobre si estamos transformando o no la condición de carencia que tiene esa población. Entonces ya no se recoge información por recoger. Estamos hablando, Nela, de problemas sociales ya constituidos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo en el área preventiva? Porque ya lo que está creado, hay que atenderlo de una manera determinada. Pero ¿qué estamos haciendo, se me ocurre, a nivel educativo para evitar esos problemas? ¿Estamos haciendo algo, se está haciendo algo a nivel educativo? Mira, en las universidades hay todo un trabajo de formación. Y yo creo que cada vez más el tema del impacto se está haciendo más importante, tanto para los donantes como para los operadores. Creo que estamos por primera vez en muchos años, siento que el impacto social está siendo relevante en la toma de decisiones. Por ejemplo, los donantes ahora quieren ver y que le digan a dónde va su dinero. Antes el donante daba dinero y confiaba en que el ejecutor lo iba a ejecutar. Ahora le dice, bueno, pero dime qué va a pasar con mi dinero. Ellos están buscando ya información, lo cual me parece importantísimo. Las organizaciones, por su parte, empiezan a tener, porque yo que estuve ahorita en Madrid, te empiezan a decir, bueno, pero dime cómo lo mido, dime cómo yo demuestro mi impacto. ¿Por qué? Porque ya están cada vez más conscientes de la necesidad de la medición de impacto. Entonces estamos como en un momento estelar, un momento de cambios muy importante, porque tanto los donantes como las organizaciones están en la búsqueda de ese impacto. Necesitamos es buscar más cursos donde la gente pueda realmente aprender a cómo hacerlo. No es complejo, hay una lógica detrás de eso, que es la lógica que yo enseño. Una vez que tú la captas, la vas y la repites, porque esto no es un conocimiento que no. Ahora, que te enseñe la lógica, que la captes, no te quiere decir que sea fácil. La medición de impacto es muy compleja. ¿Por qué? Porque nosotros los problemas sociales son multivariables y tú intervienes una sola variable. Sí, has dado una palabra, una reflexión aquí que me parece sumamente interesante y creo que es el quid de muchas cuestiones, ¿no? Y tú dices, la gente aprender a cómo hacerlo. En el momento que tú enseñas a la gente a cómo hacerlo, por lo tanto a resolver los problemas, no estás creando entes totalmente independientes, ajenos al sistema que genera a la vez gente dependiente. Me refiero, no le estás quitando un instrumento importantísimo a la política al hacer ciudadanos independientes, capaces de resolver sus problemas. Bueno, yo no sé si estoy haciendo eso, ojalá lo estuviera haciendo, Manuel. Eso sería un éxito para mi vida. No sería un éxito tener una sociedad totalmente independiente, claro, y que pudiera resolver sus propios problemas. Yo creo que para allá vamos, Manuel. Yo creo que creo que esa es la crisis institucional que estamos viviendo, porque tenemos una crisis institucional bien interesante. Es la muerte de instituciones que no están dando respuestas para la formación de instituciones nuevas, distintas, más dinámicas, más abiertas, que tengan más, como llamamos, accountability, o sea, que sean más transparentes y no la transparencia de decir cuánto han gastado, porque eso no es transparencia. A mí cuando me hablan de números, eso no me dice nada. A mí me dice es en términos de cómo estaba la situación antes y cómo la encuentra y cuánto te costó eso. Porque yo trabajo con una metodología que es análisis costo-impacto. Es decir, yo puedo comparar como una solución me dio este impacto y me costó esto, con otra solución que me cuesta de una manera y me da este impacto. Porque eso en el fondo es la información que yo quiero. Porque yo lo que busco es aquella alternativa que me genera el mayor impacto al mínimo costo, que no es la más barata, sino que dentro de las alternativas es la mejor, que mejor refleja la relación costo-impacto. Entonces, cuando a mí me hablan de costo solamente, a mí no me dicen nada, porque tú pudiste gastar, como dicen las organizaciones, yo levanté tantos millones de pesetas o de euros para repartir comida en tal sitio, ajá, muy bonito, me parece excelente, me parece maravilloso, pero ¿tú lograste quitar la desnutrición? Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Cuál era la necesidad que tú estabas satisfaciendo en ese momento? ¿Cuál era la situación de esa población antes de que tú intervinieras? Entonces, esas son las preguntas que nos estamos haciendo y cada vez se las hace más la gente.
Entonces, eso está dando un nuevo perfil de lo social, lo cual me parece extraordinario. Está dando también un nuevo perfil de organizaciones, está dando también un nuevo perfil a la filantropía y un nuevo perfil a los donantes. Porque estamos todos aprendiendo. Y estamos aprendiendo que lo importante no es el volumen de recursos, sino la utilidad que la transformación que se hace en la sociedad. Y lo otro viene siendo es cómo se sostiene esa transformación. Porque una de las trampas es, bueno, yo sostengo este cambio mientras yo les doy financiamiento. Pero ¿qué pasa cuando tú sales como organización? Porque tú no puedes financiar al eterno. Tienes que dejar soluciones que sean autosustentables y que sean a la vez... Que eso sería el fin del proyecto prácticamente. Exactamente, que la gente de la comunidad pueda ellos mismos gestionar sus soluciones. Porque necesitamos crear gente que sea capaz de resolver sus propias carencias. Eso es una cosa... Entonces, y hacer que la gente sea cada vez más autopropel, que ellos mismos puedan generar sus propias soluciones. Pero para eso tienes que entrenarlos, tienes que darles el apoyo que necesitan y buscar que ellos realmente busquen el impacto y que ellos mismos puedan llegar a esas organizaciones. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Cuáles son las respuestas que tienen? No es fácil, primero tienen que hacerte sentir que eres capaz de hacerlo. Exacto, pero que como eso es unas soluciones complejas, eso a los gobiernos no les gusta ni a los políticos tampoco, porque los políticos trabajan con soluciones a 4 años, 3 años, 5 años, lo que dure el gobierno. Entonces son siempre soluciones que van a los síntomas y no a las causas del problema ni a las transformaciones. Tanto es así, y comparto totalmente lo que comentas, Nela, porque fíjate, cuando hablan aquí de la aportación de España a proyectos sociales, hablan que se incrementó un 22%, y hablan solamente de cifras, 439 millones. Yo estaba viendo en qué se había gastado ese dinero y cuáles eran los logros de eso, no aparecía. No simplemente aparece. Creció un 22%, 430 millones de euros. Perfecto, ya hemos cubierto, ya hemos cumplido. No, y eso pareciera que es mucho, que es poco, yo no sé. Claro. No lo sé. Yo no sé cuál es la necesidad. Entonces yo no sé si eso es plata, mucha, poca. No sé para de quién fue. No sé de qué población estamos hablando. A lo mejor eso no es nada cuando se compara con las necesidades poblacionales que tenemos. A lo mejor es mucho, no lo sé. Porque eso es así como hablarte que yo te di un regalo de tanto, y yo di un regalo, pero tú no sabes a quién se lo di, ni cómo lo di. O sea que en el fondo todo esto es un poco lo social, y esto es una cosa que puede ser muy duro de decir, se ha convertido también en parte de la propaganda política. Y cuando tú conviertes la política social en parte de la propaganda política, pues tú estás de alguna manera dejando de hacer política social, porque eso se te está convirtiendo en parte de tu populismo. Y eso es muy peligroso porque al final sirve mucho para que las personas lleguen al poder. Sin embargo, las soluciones son siempre muy precarias y se pierden cantidad de recursos, que es lo más triste, porque son recursos que se gastan, pero que no se invierten. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir en la gente. Y la mayoría de lo que nosotros hemos hecho, y eso es una de las cosas que yo más batallo, que se llama el gasto social. Y cuando tú solamente percibes lo social como un gasto, tú no vas a buscar la inversión. Y tú inviertes en lo social cuando tú generas las habilidades en la gente para que puedan salir adelante. Y no les sigues dando la comida, sino que puedes hacer que la gente se independice y pueda lograr sus propias, por ellos mismos salir adelante y lograr tener una visión distinta. ¿Por qué? Porque eso es lo que cambia. Eso es lo que da la transformación masiva de la gente. Es lo que puede cambiar la mente, para que de generación en generación no se repitan los mismos patrones que llevan a la gente a la pobreza. Si tú quieres cambiar los patrones de pobreza, tienes que cambiar la manera como nosotros estamos haciendo las cosas. Porque lo que nosotros estamos haciendo es mantener la pobreza, financiarla, y la estamos además usando para una manera populista. Me parece, Nela, que en esa empresa creo que somos todos cómplices, porque somos cómplices los gobiernos y son cómplices los que dan el dinero. Pero entonces, por eso te digo, porque ¿por qué no es tanta habría complicidad? Que cambiar las cuestiones de adentro a adentro. Y como te digo, cuando tú hablas con las organizaciones sin fines de lucro,
tú hablas con gente maravillosa, gente comprometidísima. Cuando tú vas a hablar, por ejemplo, con gente que trabaja en una alcaldía, que trabaja a nivel de una trabajadora social, es gente comprometida con su trabajo. O sea, hay gente que lo hace de corazón, que realmente quiere hacer algo. Sin embargo, el sistema te traba, el sistema está trabado, porque estamos trabajando con un sistema que no se adapta a la necesidad de la realidad social para poderla transformar realmente. Entonces yo creo que tenemos que ir a ese quiebre de ese sistema, buscar mecanismos diferentes que nos permita hacerlo más dinámico, donde el dinero fluya no por la cantidad de dinero que doy, sino porque este operador me está demostrando que hay un cambio en la realidad social. Y la magnitud de ese cambio y cuánto le está costando ese cambio. Cuando mencionas, Nela, mecanismos diferentes, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo que cómo viaja el dinero. El dinero ahorita viaja con una racionalidad que no es el impacto. O sea, tú colocas el dinero no donde hay más impacto, sino donde tiene más trascendencia política. No tiene más eco. Más eco político, o donde tienes un amigo, o donde el filántropo piensa que él le gustaría ayudar a los niños de África y los pone en los niños de África. No hay una racionalidad en temas de impacto para que guíe. Por eso es que para mí el impacto social es la estrategia de financiamiento. Porque si tú sabes exactamente cuál es tu impacto y vas hacia financiar el impacto, esos son los indicadores que te sirven a ti para ver si tú sigues financiando eso, si la manera de intervención es la correcta y el costo de ese financiamiento cuál es para el logro de determinado impacto. Pero ahorita los criterios de financiamiento no tienen nada que ver con el impacto social. Tienen que ver con la política, tienen que ver con los gustos del filántropo, tienen que ver con la buena voluntad y las ganas de la gente, y nada de eso tiene una racionalidad. Quizás de repente, Nela, no falta en esa mesa redonda entre quien decide que pone el dinero y quien lo pone realmente, no falta una persona que tenga conocimiento de dónde invertir ese dinero. Un profesional que sepa dónde invertir ese dinero. En este momento no lo va, en este momento simplemente hay un político que toma políticas, y una gente que esté dispuesta a invertir millones de dólares. Pero no falta la persona seguramente que diga, señores, no es esta la prioridad es esta de aquí. Bueno, claro, y mientras más personas tengas tú que pueden hacer buenos diagnósticos. No quiero muchas, quiero simplemente pocas y buenas. Exacto, que puedan hacer buenos diagnósticos y que puedan orientar. Porque el problema que orienta es la necesidad. Por ejemplo, cuando yo estuve en Chile hacía, que a mí me parecía fantástico, ellas hacían una especie de bolsones de pobreza. Entonces, claro, cuando tú defines los bolsones de pobreza, tú puedes focalizar, porque tienes claramente cuáles son las necesidades de esos sectores poblacionales que están ubicados en ciertas partes del país. Entonces, cuando tú inviertes como Estado, tú inviertes en donde están esos bolsones de pobreza y buscas el impacto de acuerdo a lo que tú has definido que quieres lograr ahí. Yo pienso que eso hay que hacerlo definitivamente, nosotros tenemos que focalizar. Una de las cosas más importantes de lo social es focalizar, porque si no focalizamos se pierde, se diluye el dinero. Entonces hay que aprender, eso todo hay que aprenderlo. Y yo digo mucho que nadie se atreve a hacer una operación de corazón abierto si no es médico, si no eres cirujano y que has hecho una especialidad además en corazón abierto. Especialista en eso, sí, cierto. Nadie se le ocurre hacer un puente para cruzar un río si no es ingeniero. Y ni yo me monto en un puente que no haya sido hecho por un ingeniero, no se me ocurre pasar. Sin embargo, cuando se trata de intervenir la realidad social, todo el mundo es experto. No importa lo que sea, todo el mundo le dice que la va a intervenir, porque además le parece facilísimo. Hay unos niños, nosotros vamos a intervenir esos niños. Vamos a crear esto, vamos a crear lo otro, y todo el mundo inventa una solución. Y van y la hacen. Y además juran que lo que están haciendo tiene un valor maravilloso y buscan dinero por todos lados y convencen a todo el mundo que eso es maravilloso, pero no pueden demostrar que realmente lo es. Porque desconocen esa realidad. Porque la desconocen, claro. Vamos a ver, los políticos son quizás las personas que más desconocen la realidad social de su país, quizás.
Después están las élites económicas que también, por fortuna para ellos, desconocen la realidad social. Entonces, a mí no me basta con que un político decida qué cantidad de dinero poner y que un millonario asigne los recursos si realmente no van a ser gastados en aquella área que realmente lo necesita. Sí, aquí yo estoy, mira, una de las cosas que más me alegra es que las empresas han empezado a tener mucha conciencia social y a través de las áreas de responsabilidad social empresarial están destinando contingentes de dinero importantes para la atención de los problemas sociales. Eso me parece fantástico. Me parece fantástico que las organizaciones cada vez tengan más claro que hay que demostrar el impacto. Y creo que para cerrar esas brechas hay que seguir preparando los operadores sociales. Operadores que realmente busquen el impacto y que puedan presentar proyectos buenos a todas estas empresas que están buscando proyectos que financiar. Eso es medular. Y mi gran llamado en este momento es que las empresas pidan buenos proyectos, que no financien por cartas que les escriben, sino que esas cartas tienen que venir sustentadas en un proyecto y ese proyecto tiene que tener como meridiano un diagnóstico, y no un diagnóstico general, sino un diagnóstico muy específico con la población con que van a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a garantizar que realmente conocen la población y que realmente van a poder tener un antes y un después. Una de las cosas terribles que yo critico muchísimo es que las organizaciones pagan a asesores externos para que vengan a evaluar lo que ellas hicieron. Yo no entiendo qué evalúan ellos, porque, a ver, eso es así como que si tú no tienes claro para dónde vas, ¿cómo yo te voy a evaluar si llegaste o no al camino? Yo nada más puedo evaluar que tú caminaste 400 kilómetros. Ahora, si llegaste a donde tú ibas a llegar o no, como no sabemos a dónde tú ibas a llegar, ni nadie sabe a dónde tú ibas a llegar, entonces, ¿qué estás evaluando? Los 400 pasos que diste. Y por eso cobran. Entonces, a mí me parece, y lo que más importante ahí es cuánto te costaron dar los 400 pasos. Y está bien, bueno, está bien. Divides la cantidad que te dieron por los 400 pasos y te sale cuánto te cuesta cada paso. Pero tú no sabes nunca si esos pasos te llevaron a donde tú querías llegar. Porque no sabía exactamente a dónde yo quiero llegar, porque yo estoy enfocada en los pasos, en el proceso de producción de bienes y servicios, pero no en el impacto. Entonces, eso para mí es meridiano, que nosotros sepamos distinguir entre cuál es la necesidad, y eso se me convierte en el objetivo de impacto, y después cuáles son los bienes y servicios que yo voy a crear para generar los cambios. Entonces, cuando yo puedo medir cuánto me cuesta cada bien y servicio, pero a la vez puedo medir cuánto me cuesta el impacto logrado con la entrega de esos bienes y servicios, entonces yo puedo ya dar fe y poder dar la información que es importantísima para el que financia. Porque yo no solamente te estoy diciendo que el plato de comida que le estoy dando al niño cuánto me cuesta, sino te estoy diciendo cuánto me cuesta sacar ese niño de la desnutrición. Entonces, eso es lo importante, eso es lo relevante cuando hablamos de temas de financiar el área social. Has visitado, Nela, diferentes países con esta problemática, ¿no? El último es ahora España, ¿no? ¿Dónde sientes tú que la cosa es más aguda y con más posibilidades de salir en el corto plazo, atendiendo a las razones que tú estás argumentando con las herramientas adecuadas para valoración? ¿Cuáles de los países que hay? Hay países de América Latina que yo pienso que Chile es un país muy bueno en el tema social, de hecho tienen grandes logros. Son muy estructurados. O sea, que están trabajando medianamente bien, ¿no? Sí, ellos trabajan mucho utilizando las técnicas sociales, realmente es un país que puede decir mucho en el tema social. México tiene algo de evaluación de impacto, Colombia también. Sin embargo, eso no es extensivo, eso no es una metodología con la cual trabajan todas las organizaciones. Y mi llamado es a que los organismos públicos trabajaran con la medición de impacto. Es más, yo siempre lo digo, yo desearía algún presidente que guiara la inversión social a través de los indicadores de impacto y de las focalizaciones que hiciera. Yo siempre me imagino un mapa de país con los bolsones de pobreza y toda la intervención y que estamos logrando. Y ahora, antes era muy difícil
Manuel, porque trabajamos de manera manual. Yo me acuerdo lo que era hacer un análisis o un plan escrito a mano. Ahora tenemos cantidad de tecnología disponible y la usamos muy poco. Las ciencias sociales son las ciencias que menos se han beneficiado del uso de la tecnología. Y hoy yo les invito a que la usemos en la recogida de información, en la propuesta de soluciones. Nosotros no proponemos soluciones tecnológicas para solucionar los problemas sociales. Seguimos dando soluciones, las mismas soluciones del siglo XX cuando ya vamos para el posmodernismo y las ciencias sociales se quedaron atrás. Las ciencias de la salud van años luz, generando hasta robótica para solucionar el tema de la salud, y las ciencias sociales todavía estamos con las soluciones del siglo XX, donde no utilizamos las mediciones de impacto para que nos guíen en dónde invertimos el dinero, donde no recogemos información utilizando las tecnologías de punta, donde no le ponemos a la gente la tecnología de punta para lograr transformaciones masivas en ellos, en la mano. Y eso es lo que tenemos que hacer. La educación está en la web, pero si tú no se la das a los sectores, eso es una de las cosas que más lucho yo. Nosotros tenemos pobres soluciones para las pobres gente. Cuando tú ves una comunidad deprimida, entonces tú le pones una paupérrima escuela, porque los recursos son paupérrimos. Entonces, ¿qué gastos tenemos ahí? ¿Cuál es la verdadera intención ahí? ¿Cuál es el impacto de eso? Si tú quieres sacar unas poblaciones totalmente deprimidas hacia adelante, tienes que meter una educación de súper calidad para poder transformar los esquemas de pensamiento de esas comunidades y lograr llevarlas a un nivel de toma de decisiones. Lo que pasa, distinto. Nela, que has tocado, has citado cosas que son en extremo peligrosas. ¿Para quién, mana? ¿Para quién? Para los que mandan. Has citado gente preparada. ¿Okay? Has citado personas capaces de resolver sus problemas. Eso, desgraciadamente, hay una parte del mundo que no lo va a permitir. Sí, Manuel, hablabas pero ahora, yo creo ahora, que eso ellos no lo van a poder seguir manteniendo. Ojalá. No, porque los cambios sociales llegan, los cambios sociales se dan, toman tiempo, y este ha tomado mucho tiempo. Citabas ahora cuando te preguntaba de los países que había visitado y que tienen esta problemática, como quizás uno de los buenos a Chile, ¿no? Y entre comillas un poco a México. ¿Cómo está España? Lo que yo capté en el curso, en esta charla que di en este evento, es que tienen un gran interés en el tema, lo están descubriendo como un tema muy importante, y eso me agradó muchísimo, porque no encontré indiferencia, al contrario, encontré gente deseosa de conocer sobre el tema. Entonces yo siento que hay una gran oportunidad, y espero que este primer evento se convierta en el primero de muchos, donde podemos agregar más valor en la vida de las organizaciones, que es lo que yo me dedico, y que podamos, en el fondo yo siento que transmitir este conocimiento y dar estas herramientas se multiplica a la hora que las organizaciones van al campo y pueden ver que su trabajo tiene un impacto y en qué nivel lo tiene. Y como les digo yo, si no tiene impacto, es la mejor información que puedes tener. ¿Por qué? Porque la evaluación de impacto, ¿qué es? Porque esto es muy importante definirlo, porque todo el mundo habla de impacto. Y cuando tú oyes impacto, toda la gente, ay, sí, nosotros queremos generar impacto. Y todo el mundo habla de que sí, yo genero impacto. ¿Pero qué es impacto? Impacto es que tú transformaste la situación de carencia que tú habías reconocido en una población. Es decir, que si tú tienes niños desnutridos y los agarras, los pesas y los mides y tú constatas que están desnutridos, después que tú les das comida, a los 3 meses tú tienes que ver si ellos variaron su peso y talla. Si no la variaron, algo está pasando. Eso es impacto, el cambio en la condición de carencia que tú reconociste en la población objetivo. Para eso, tú tienes que tener clarísimo cuál es esa información fundamental, porque si no, no la puedes medir. Entonces, cuando yo trabajo con organizaciones que están en la búsqueda de esa verdad y quieren aprenderla, tú ya estamos del otro lado. Porque esto es muy aleccionador. Cuando ellos logran entender el impacto como lo es, qué significa y lo difícil y complejo que es lograrlo, ya yo hice el trabajo. Porque logré ponerlos a ellos
En el otro lado el otro de la camino. ecuación. En el otro lado de la ecuación. Entonces, para mí, eso es mi objetivo. Poner a la gente a pensar con otra lógica. No es fácil esa lógica. Pero esa lógica te lleva a buscar soluciones nuevas y no tratar de agarrar las soluciones antiguas para meterlas en la solución de los problemas. Cuando tú ves que a una organización no se le ocurre ninguna otra solución, es porque está mirando el pasado. Y está mirándose ellas mismas. Su misión, su visión, está enfrascada en sus problemas de operación interna. Pero cuando la organización sale a la calle y ve la necesidad de las comunidades, ahí te sobran perfiles de proyecto. Te van a sobrar problemáticas donde buscar dinero. Y vas a saber exactamente cómo intervenir la realidad social. Entonces mi invitación es, vayamos al campo, conoce tu gente y después vienes y te sientas en la mesa y buscas las soluciones en eso. ¿Y qué es lo que se evalúa, Manuel? Porque esto es muy importante. Cuando hablan de evaluación de impacto, la gente cree que inmediatamente me están evaluando la organización y todo el mundo va y se viste bien ese día y se sientan todos muy elegantes en las mesas. La evaluación de impacto no evalúa la operación de la organización. La evaluación de impacto sencillamente evalúa si los bienes y servicios que tú entregaste, cómo los entregaste y dónde los entregaste, qué impacto tuvo en esa en la población. Eso es lo que es la evaluación de impacto. Entonces, tú puedes haber sido excelente como organización, haber gastado el dinero como dijiste que lo ibas a gastar, en el tiempo que lo dijiste que lo ibas a gastar, de la manera que lo ibas a... Entregaste todo como dijiste que lo ibas a entregar y el impacto puede ser negativo. ¿Lo hizo mal la organización? No. Sencillamente hay un problema en su población que ya no detectó a tiempo y que hay que buscarle la manera de ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo tengo ahorita un comedor en Venezuela. Te iba a preguntar ahora de ello. Ajá. Y en los últimos 3 meses hice la primera evaluación de impacto y los 60 y pico niños, 60% de los niños ya salió de la desnutrición. Ah, maravilloso, yo feliz. Cuando me dan el último reporte de la asistencia de los niños, me doy cuenta que estoy teniendo problemas, porque hay niñitos que tienen solamente 30% de asistencia. Ya yo estoy visualizando un problema en la operación del proyecto. Porque un niño que me vaya por 30% o 40% no va a salir de la desnutrición. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces ya empecé a buscar cuáles son las causas de por qué esos niños no están llenos. La explicación puede ser muy variada. O son niños que cuando focalizaron lo hicieron mal y viven lejos. Y para llegar a donde está el comedor tienen que pagar un autobús y a veces no hay para pagar el autobús. Entonces esa población ya no sirve para ese proyecto. O son niños que los papás realmente no necesitan la comida y los llevan sencillamente cuando quieren. O son niños que son de condiciones muy paupérrimas, donde la problemática social dentro del hogar hace que la mamá no lleve el niño. Cualquiera de esas, tengo que yo saber con qué estoy trabajando, para empezar a buscar soluciones que me lleven a mi logro de impacto, que es que ese niño venga a comer y que me transforme su condición de peso y talla. Porque si no, yo podría decir, bueno, esos que vienen 30%, bótalos. Porque eso quiere decir que yo le estoy dando importancia es la repartición de comida. De comida, claro. Y yo no soy un comedor. Y yo se lo digo a todo el mundo que trabaja ahí ustedes no reparten comida. Ustedes quitan la desnutrición. Entonces, si mi problema y mi impacto es la desnutrición, si ese niño no viene a comer, para mí eso es un problema. Claro, yo puedo eliminar el problema quitándole y buscándome otro niño que venga. Pero yo necesito saber qué está pasando con ese niñito. Porque eso es un ser humano, eso no es un cuento ni un número más de mi proyecto, eso es un ser humano. Y por eso lo social es tan importante y por eso no se puede evaluar en términos de dinero. Porque cuando tú hablas de lo social en términos de dinero, tú estás desvalorizando la vida humana. Y la vida humana vale por el impacto, que quiere decir sacar, aunque sea una persona, de la condición de carencia que está. Porque lo social vale no por la cantidad de dinero, sino por el impacto de sacar a una persona de sus condiciones paupérrimas o la condición de carencia en que esté. Entonces, ese es el valor de la vida humana. Ese es el valor de lo que trabajamos en lo social. Por eso, cuando a mí me dan cifras, a mí no me dicen nada.
porque lo social no se mide por la cantidad de dinero, se mide por el impacto. Lo que a mí me interesa saber es cuánto me cuesta ese impacto, porque yo lo que tengo que buscar es optimizar mis recursos. Los recursos, claro. Entonces yo tengo que ver si ese impacto que yo estoy logrando realmente tiene un costo que se está optimizando. Y esa relación costo-impacto es la que a mí me interesa, para yo lograr hacer un uso cada vez más racional de los recursos escasos que tengo, porque los recursos en lo social siempre van a ser escasos, porque en lo social es complejo. Entonces, esa es, digamos que mi mayor preocupación es hacerle entender a las organizaciones que trabajamos con personas que la realidad social no es simplemente de buena voluntad que yo me acerco, tienes que tener la preparación para lograr entender en dónde te estás metiendo y después de eso empezar a entender que la realidad social se interviene y es un proceso donde tú vas aprendiendo cómo se mueve esa realidad social y qué variables realmente son las interesantes en intervenir porque te generan cambios y cuáles no vale la pena ni ponerle un euro porque no te van a cambiar la realidad. Y desafortunadamente, las variables que más intervienen son las que menos cambian la realidad, porque son las más fáciles de intervenir. Y las más evidentes. Exactamente. Entonces tú gastas muchísimo dinero que realmente no transforma. Ha sido un honor, Nela Jiménez, tenerte aquí. Ay, gracias. Grandísimo honor. Y creo que ha sido una explicación muy bien desarrollada, con mucha profesionalidad. Y de verdad que me gustaría que la persona que te está escuchando en este momento tomara un poco de conciencia de lo que estás diciendo, porque creo que, como tú comentabas al principio, es un problema que se extiende en todos los continentes. Y que de alguna manera son personas como tú las que crean conciencia de lo que se está haciendo bien y se está haciendo mal. No, y ha sido un placer estar aquí, Manuel, gracias por la invitación. Invito a toda tu audiencia que si quieren saber más del tema, pueden consultar a Unidos en Red, que es una organización que está aquí en España, se pueden meter por internet. Unidos en Red. Unidos en Red. Entonces ahí pueden ustedes encontrar información y cuando yo quisiera volver a dar esta charla, para que pudieran ir todas las organizaciones que quieran. La idea es que podamos hacer como un grupo de personas y generar un movimiento donde podamos ver el impacto como nuestra estrategia de inversión. Sí, yo creo que las personas cuando tienen personas que le hablan con la claridad que tú les hablas, con el conocimiento que les hablas y con la sensibilidad que les hablas, es fácil seguir una idea. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Manuel, por la invitación. Queridos amigos, deseo de corazón que hayan disfrutado profundamente lo comentado por la socióloga Nela Gali y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.